Hola, vamos a ver ahora funciones compuestas o composición de funciones. Vamos a efectuar la composición de, esto se le llama f compuesta con g. Así se lee esto, f compuesta con g. Entonces decimos, efectúa la composición f compuesta con g de las siguientes funciones. Dado f compuesta con g va a ser igual a f de g de x. Vamos a escribir acá para que no se nos olvide. F compuesta con g. Con g. Es decir que g está en f. Entonces, dado esto, f compuesta con g igual a f de g de x, tenemos acá 3 ejercicios. Acá en pocas palabras vamos a usar función f, función g, función f, aquí está la f de x igual a x más 3, solo que está arribita, g de x, f de x, g de x. En cada uno hay dos funciones. Lo que vamos a hacer es llegar a una sola función, teniendo en cuenta que la una está compuesta con la otra. Entonces, la composición de f y g es una función que resulta de evaluar la función g de x dentro de la función f de x. Y vamos a empezar con el ejercicio A. Tenemos acá las funciones f de x igual a 2x más 1 con g de x igual a x menos 3. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos acá, vamos a usar esto, porque estamos buscando f compuesta con g. Vamos a hacer f compuesta con g de x, obviamente, de x, va a ser igual a f de g de x. Entonces, vemos acá, f compuesta con g. ¿Quién es el que va a mandar en esta función? Va a mandar f. Entonces decimos f compuesta con g de x va a ser igual. F es la que manda. Entonces vamos a escribir 2, ¿verdad? La función f. 2, esta x la vamos a poner entre paréntesis, más 1. ¿Por qué la x en paréntesis? Porque más adelante x ya no va a ser x, sino lo que es g de x. Es decir, 2, en vez de x voy a escribirlo de g de x. X menos 3 más 1. Aquí es como que digamos f compuesta con g, en vez de x menos 3. F compuesta con g de x menos 3 para que después hagamos esto. De eso se trata esto. La función prevaleciente es f. Y ya puse acá la función, pero encierro a x en un paréntesis porque x ahora no va a ser x, sino que va a ser g de x, tal como lo vemos acá. ¿Y quién es g de x? Es x menos 3. Entonces, seguimos acá con la operación que nos piden. Tengo a 2 multiplicando por x menos 3. 2 por x, 2x. 2 por 3, 6, menos 6, más 1. Entonces, acá nada más solo me queda una operación de menos 6 más 1 y ya tengo la respuesta. Entonces, ya estoy cerca y escribo f compuesta con g de x, entonces va a ser igual a 2x menos 5. Aquí tenemos ya nuestra respuesta de f compuesta con g. Veamos ahora el siguiente ejemplo. F de x igual a x más 3.
y g de x igual a x cuadrado. Igualmente, g está compuesta en x. Entonces, decimos f compuesta con g de x va a ser igual a f de g de x. Esto es bueno ponerlo siempre para que tengamos ahí la secuencia. Entonces, f compuesta con g de x va a ser igual. ¿Quién es f? Es x más 3. Entonces voy a poner entre paréntesis a x más 3. Ahora, esto es igual. Ahora x ya no va a ser x, sino que es g de x. ¿Quién es g de x? X cuadrado. Más 3. Y ya, de una vez. Esto no lo puedo seguir operando y queda simplemente así. F compuesta con g de x es igual a x cuadrado más 3. Ahora, siguiente. F de x igual a x menos 1 y g de x igual a x cuadrado más 2. Entonces, f compuesta con g de x va a ser igual a f de g de x. Entonces, f compuesta con g de x va a ser igual a f. ¿Quién es f? X menos 1. Encierro ese x, esa x en paréntesis y escribo menos 1. Luego, esa x ahora es g de x. ¿Y quién es g de x? X cuadrado más 2. Esto es x menos el 1 que nos tenemos que ir trayendo. Entonces, ya solo nos falta una operación de resta. F compuesta con g de x va a ser igual a x cuadrado, 2 menos 1, 1. Y ahí está. También podemos determinar las mismas funciones, pero al revés. Es decir, vamos a determinar ahora no dado por f compuesta con g, sino que g compuesta con f igual a lo mismo, ¿verdad? G f de x. Al revés. O sea que ahora f está en g. Aquí g estaba en f. Vamos a hacer de cada una de estas ahora al contrario. Ya no como f compuesta con g, sino que g compuesta con f. Veamos. Para el A, g compuesta con f. G compuesta con f de x va a ser igual a g de f de x. Entonces, g compuesta con f de x va a ser igual a g. Ahora es g la que manda. G, ¿quién es? X menos 3. Vamos a poner esa x en paréntesis menos 3. Ahora, x va a ser f de x. ¿Quién es f de x? 2x más 1. Este es f de x. Pero tenemos que traer el menos 3. Ahora sí, ya estamos cerca de la respuesta final y decimos 2x, 1 menos 3 es menos 2. Entonces ahí tenemos g compuesta con f de x igual a 2x menos 2. Vemos que las respuestas no coinciden. A veces puede ser que algunas coincidan, pero en este caso no coinciden. Vamos a ver qué pasa en el B. Para g compuesto con f de x va a ser igual a g de f de x. Entonces, g compuesto de f de x va a ser igual a, vamos a poner ahora ya, estamos en el B. ¿Quién es g? Es x cuadrado. Vamos a poner ese x
en paréntesis. Ahora, X es f de X, está compuesto. Entonces, ahora X es f de X. ¿Y quién es f de X? X más 3. Entonces decimos X más 3. Como está al cuadrado, lo vamos a hacer en un paréntesis. Vemos acá tenemos productos notables. Vamos a hacer ese producto notable. Cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. Son 2 por 3, 6 por X, 6X. Más el cuadrado del segundo, 3 al cuadrado, 9. Ya tenemos entonces G compuesto con F de X va a ser igual a X cuadrado más 6X más 9. Y por último vamos a hacer también el G compuesto con F del C. G compuesto con F de X va a ser igual a G de F de X. Entonces, G compuesto con F de X va a ser igual a G. ¿Quién es G? X cuadrado más 2. Vamos a poner esa X en paréntesis más 2. Ahora, X, vamos a tomarlo como f de X. ¿Quién es f de X? X menos 1. Vamos a poner en el paréntesis porque está al cuadrado. Y vamos a poner también ese 2 que debemos de bajar. Tenemos acá también producto notable. El cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, 2 por 1, 2x, más el segundo al cuadrado, más el 2 que debemos de ir bajando, o sea, este. Hasta aquí es del producto notable. El 2 es este de acá. Este. Entonces, ya estamos cerca de la respuesta, solo nos falta hacer esta operación de suma. Y decimos, entonces, G compuesto con f de X va a ser igual a X cuadrado menos 2X. 1 más 2, 3. Más 3. Ahí tenemos también. Hemos hecho las tres parejas de funciones f y g de la manera de f compuesta con g y g compuesta con f. Estas son funciones compuestas.